El sol abrasador del desierto de Sonora caía implacable sobre las montañas rojizas, mientras Elena Ramírez ajustaba los binoculares, observando el campamento apache desde su posición oculta entre las rocas. Su respiración era controlada, tal como le habían enseñado en su entrenamiento. Llevaba 3 semanas siguiendo al grupo de guerreros apaches, específicamente a quien los soldados mexicanos llamaban el Águila, el líder de un grupo de resistencia que había estado causando problemas a los intereses mineros de la compañía para la que ella trabajaba encubierta. Solo necesito ubicar sus rutas, sus escondites y su número. Nada personal, murmuró para sí misma, intentando convencerse de que su misión era justa. La Compañía Minera del Norte la había contratado precisamente por su apariencia. Una mujer blanca, educada en la capital, pero con rasgos que podían pasar por mestizos bajo el sol y con la ropa adecuada. Su pretexto era perfecto: una investigadora de plantas medicinales que buscaba conocimiento ancestral para un libro. En realidad, la compañía minera quería información precisa sobre los movimientos de los apaches para que el ejército pudiera desplazarlos, o eliminarlos, de las tierras ricas en plata que codiciaban los inversionistas extranjeros. El año era 1880, y la pacificación de los pueblos indígenas avanzaba con la misma velocidad que los ferrocarriles que comenzaban a surcar el país. La próxima semana llegarán al campamento, le había dicho su contacto, un mestizo llamado Joaquín, que servía como intermediario. Te presentaré como mi prima lejana. Recuerda, tu vida depende de que crean que realmente te interesa su medicina. Elena guardó los binoculares en su morral de cuero y descendió con cuidado por la ladera. Mientras caminaba hacia el pequeño campamento que había establecido cerca de un arroyo, no podía evitar sentir una punzada de culpa. En la universidad había estudiado botánica con sincera pasión. Ahora usaba ese conocimiento como una fachada, como una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. Su situación económica la había orillado a aceptar el trabajo. Su padre había muerto dejando enormes deudas, y su madre enferma necesitaba medicamentos costosos. La paga que ofrecía la compañía minera era más que generosa, suficiente para liquidar las deudas y asegurar tratamiento médico para su madre por años. Es por mamá, se dijo mientras encendía una pequeña fogata, solo por ella. 7 días después, Elena cabalgaba junto a Joaquín hacia el campamento apache. Habían dejado atrás el pueblo de Santa Rosa, el último asentamiento mexicano antes de adentrarse en territorio considerado peligroso por la mayoría. Recuerda, prima, dijo Joaquín con una sonrisa tensa, los apaches no son como nos contaron. Son orgullosos, desconfiados y astutos, pero también son justos a su manera. ¿Cómo aprendiste su lengua?, preguntó Elena, genuinamente curiosa. Mi abuela era apache. Me criaron para odiar esa parte de mi sangre, pero cuando me hice hombre, busqué conocerlos. Lo que descubrí fue muy diferente a las historias de salvajes que cuentan en los pueblos. Elena observó el perfil de Joaquín. No había imaginado que su contacto tendría sangre apache. ¿Sabría él realmente para qué usaría la compañía minera la información que ella recabara? El campamento apareció ante ellos como una visión orgánica del paisaje, tiendas de piel y ramas que se mimetizaban con el entorno. Mujeres trabajaban moliendo semillas y cortando carne seca, niños corrían entre risas y algunos hombres tallaban madera o afilaban herramientas. No era la imagen de los feroces guerreros que Elena había imaginado. Joaquín levantó la mano en señal de paz y un grupo de hombres se acercó a recibirlos. Elena notó que, aunque no portaban armas visibles, sus cuerpos estaban tensos, listos para reaccionar. «Naki, mis hermanos», saludó Joaquín en apache, antes de cambiar al español que algunos entendían. «Les traigo a mi prima Elena, la mujer de las plantas de la que les hablé». Un hombre de unos 30 años,
alto y de porte majestuoso, dio un paso adelante. Su cabello negro caía lacio hasta los hombros, y sus ojos oscuros examinaron a Helena con una intensidad que la hizo estremecer. «Bienvenida al campamento de los Ende», dijo en un español sorprendentemente fluido. «Soy Naiche». Helena reconoció inmediatamente el nombre. Naiche, el águila en los informes militares, el líder que buscaba, el hombre que debía traicionar. «Gracias por recibirme», respondió, bajando del caballo con un movimiento que esperaba pareciera elegante. «Estoy muy agradecida por la oportunidad de aprender de su pueblo». Los ojos de Naiche no abandonaron los suyos mientras respondía. «Los que vienen a aprender con respeto son bienvenidos. Los que vienen con engaños». Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Un escalofrío recorrió la espalda de Helena. ¿Podía este hombre ver a través de ella tan fácilmente? Los siguientes días fueron una revelación para Helena. Le asignaron una pequeña tienda cerca de las mujeres sanadoras, y pronto se encontró genuinamente fascinada por sus conocimientos botánicos. La vieja Ishton, la curandera principal, la trataba con una mezcla de recelo y curiosidad. «¿Por qué una mujer blanca quiere conocer nuestras plantas?», le preguntó directamente al tercer día mientras le mostraba cómo preparar una cataplasma para heridas. «Porque creo que su conocimiento es valioso y no debería perderse», respondió Helena, y se sorprendió al darse cuenta de que hablaba con sinceridad. Ishton la miró largamente antes de asentir. «Las plantas no distinguen entre manos blancas o cobrizas. Solo reconocen el respeto». Cada mañana, Helena salía con las mujeres a recolectar hierbas y aprendía sus usos. Cada tarde tomaba notas detalladas en su cuaderno, consciente de que debería estar dibujando mapas y rutas en lugar de recetas medicinales. Cada noche, cuando todos dormían, se escabullía hasta una roca cercana e intentaba localizar puntos de referencia para la compañía minera, pero su corazón ya no estaba completamente en esa tarea. Una semana después de su llegada, mientras regresaba de recolectar corteza de sauce junto al río, se encontró con Naiche, quien limpiaba una herida en la pata de su caballo. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Helena, señalando su bolsa de hierbas. «Tengo algo que podría prevenir la infección». Naiche la miró con sorpresa, luego asintió. Helena se arrodilló junto al caballo y comenzó a preparar una mezcla de hierbas machacadas con agua. «Aprendes rápido», comentó él mientras observaba sus movimientos precisos. «Tuve buenos maestros en la capital», respondió ella, «pero lo que saben Ishton y las demás es diferente. Es conocimiento vivo, no solo páginas en un libro. Y ese conocimiento, ¿qué harás con él cuando regreses a tu mundo?». La pregunta golpeó a Helena como una piedra. «Yo quiero preservarlo, escribir sobre él para que no se pierda». Naiche tomó un puñado de tierra y la dejó escurrir entre sus dedos. «¿Se puede poseer el viento? ¿Se puede encerrar el conocimiento del desierto en papel muerto?». Helena aplicó la cataplasma en la herida del caballo y permaneció en silencio. No tenía respuesta. «Nuestro conocimiento vive porque nosotros vivimos», continuó Naiche. «Si nos quitan nuestras tierras, si nos obligan a vivir en reservaciones, ¿de qué servirán tus libros?». Helena sintió que su rostro ardía de vergüenza. «No todos los blancos quieren destruir, pero todos se benefician de nuestra destrucción», la interrumpió él. «Las minas, los ferrocarriles, las grandes haciendas, todo se construye sobre tierra que una vez fue nuestra». El sol comenzaba a ponerse, bañando el desierto en tonos cobrizos que hacían que el rostro de Naiche pareciera esculpido en bronce antiguo. Helena no pudo evitar admirar la fiereza y dignidad que irradiaba. «Hay belleza en tu mundo también», dijo ella finalmente. «Arte, música, libros. ¿Y esas cosas valen más que nuestra libertad?».
La pregunta quedó flotando entre ellos mientras regresaban caminando al campamento, lado a lado, pero separados por un abismo de historia y propósito que Helena comenzaba a comprender en toda su magnitud. Esa noche, recostada en su tienda, Helena sacó el pequeño reloj de oro que había pertenecido a su padre. Lo abrió para mirar el retrato en miniatura de su madre y se preguntó qué pensaría ella si supiera la verdadera naturaleza de su misión. Su madre, que siempre había enseñado a sus alumnos indígenas con el mismo cariño que a los hijos de familias ricas. «¿Qué estoy haciendo?», susurró en la oscuridad. Los días siguientes transcurrieron en un extraño equilibrio. Helena continuaba aprendiendo de las mujeres apache, documentando genuinamente sus conocimientos botánicos, pero también, cuando podía, observaba los movimientos del campamento, las rutas de caza, los puntos de agua. Sin embargo, algo había cambiado. Cada nueva cosa que aprendía sobre los apaches hacía más difícil pensar en ellos como obstáculos para el progreso, como los había descrito el representante de la compañía minera. Veía cómo cuidaban de sus ancianos, cómo educaban a sus niños en las tradiciones, cómo vivían en armonía con un entorno que los blancos consideraban hostil. Y luego estaba Naiche. Helena comenzó a buscarlo con la mirada cada mañana, a esperar los momentos en que se cruzaban sus caminos. A veces él le explicaba el significado de alguna montaña sagrada, o le contaba historias de su pueblo. Otras veces simplemente compartían silencio mientras contemplaban el horizonte. Una tarde, mientras Helena dibujaba una planta medicinal, Naiche se sentó junto a ella. «Tu mano es hábil», comentó, observando el detallado dibujo. «Mi padre era profesor y me enseñó a dibujar con precisión», respondió ella. «Decía que los dibujos pueden preservar lo que las palabras no alcanzan a describir. ¿Y tu madre? Es maestra, o lo era antes de enfermar». Helena cerró su cuaderno. «Por ella estoy aquí. Necesitamos dinero para sus medicinas». No era toda la verdad, pero tampoco era mentira. Naiche pareció percibir su incomodidad. «Entre nuestro pueblo», dijo después de un momento, «cuidar de los padres es sagrado, pero también lo es la honestidad». Sus miradas se encontraron, y Helena sintió que algo se quebraba dentro de ella. ¿Cuánto sabía él? ¿Cuánto sospechaba? «Naiche, yo...» Un grito interrumpió sus palabras. Un jinete llegaba al campamento a toda velocidad. «¡Soldados! ¡A un día de distancia, hacia el este!». El campamento entero se movilizó en minutos. Las mujeres comenzaron a desmontar las tiendas. Los niños fueron enviados con los ancianos a un lugar seguro. Los guerreros prepararon sus armas. Naiche se levantó de inmediato. «Debo ir». Pero antes de alejarse, la miró intensamente. «Cuando regrese, hablaremos con verdad». Helena asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras lo veía alejarse, supo que había llegado a una encrucijada. La información que tenía podría ser útil para los soldados. Podría completar su misión ahora mismo, pero algo había cambiado en su corazón. Esa noche, mientras el campamento dormía en un silencio tenso, Helena tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. La noche envolvía el campamento como un manto protector, mientras Helena se deslizaba entre las sombras, con el corazón latiendo desbocado. Los guerreros se habían marchado horas antes para vigilar el avance de los soldados, dejando el campamento bajo la protección de unos pocos hombres mayores. Las mujeres continuaban los preparativos para un posible traslado apresurado. Helena había tomado su decisión. No traicionaría a estas personas. No podía, pero necesitaba advertirles de algo que quizás no sabían, que los soldados no venían por casualidad. La Compañía Minera del Norte había presionado al gobierno para limpiar específicamente estas tierras, ricas en vetas de plata. Encontró a Ishton sentada junto a un fuego casi extinto, preparando bolsas de hierbas medicinales para los guerreros. «Necesito hablar contigo», le dijo Helena en voz baja. «Es importante».
La anciana levantó la mirada, sus ojos negros brillantes como obsidianas a la luz moribunda. He estado esperando que encuentres tu verdadera voz, niña. Las palabras golpearon a Helena como una bofetada. ¿Tú sabías? Las plantas me hablan, y también lo hacen tus ojos. Easton hizo un gesto para que se sentara. Habla ahora. Helena respiró profundo y dejó salir toda la verdad. Su contratación por la compañía minera, el verdadero propósito de su visita, los planes para desplazar a los apaches de estas tierras. No solo son los soldados que vienen ahora, concluyó. Habrá más, muchos más. La compañía tiene influencia en Ciudad de México. Quieren estas montañas a cualquier precio. Easton permaneció inmóvil durante tanto tiempo que Helena temió haber cometido un error fatal al confesarse. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó finalmente la anciana. Porque no puedo ser parte de esto. Porque ustedes me han tratado con respeto y me han enseñado con generosidad. Porque... Helena dudó, pero continuó. Porque creo que he empezado a ver el mundo a través de ojos diferentes. Los ojos de Naiche, afirmó Easton, no como pregunta, sino como hecho. Helena no pudo negarlo. Él me ha mostrado una forma de vivir que no conocía. Todos ustedes lo han hecho. La anciana asintió lentamente. ¿Y qué harás ahora, mujer blanca? Tu gente te considerará traidora. Ya no sé quién es mi gente, respondió Helena con sinceridad. Solo sé lo que es correcto. Easton se levantó con dificultad. Ven, debemos hablar con las demás mujeres. Si lo que dices es cierto, no solo debemos movernos, sino desaparecer. Las siguientes horas fueron frenéticas. Helena compartió todo lo que sabía sobre los planes de la compañía minera y los movimientos militares previstos. Las mujeres apache escucharon en silencio, sus rostros impasibles, pero Helena pudo sentir su miedo y su determinación. Hay un lugar, dijo finalmente una de las mujeres mayores, un cañón hacia el norte, más allá de las montañas azules. Nuestros antepasados lo usaban en tiempos difíciles. Es difícil de encontrar si no conoces el camino. Pero los guerreros no saben que debemos ir allí, objetó otra. Volverán aquí. Yo puedo encontrarlos, se ofreció Helena. Conozco la ruta que estarán vigilando. Puedo llevar un mensaje. Las mujeres la miraron con desconfianza. Easton habló por todas. ¿Y cómo sabemos que no es otra mentira? ¿Que no los guiarás hacia una trampa? Helena sacó de su bolsillo el reloj de oro de su padre y lo extendió hacia Easton. Esto es lo más valioso que poseo. Era de mi padre, y es lo único que me queda de él. Tómalo como garantía de que volveré. Easton observó el reloj, pero no lo tocó. No necesitamos tu oro. Necesitamos tu corazón. Mi corazón ya está aquí, respondió Helena, y supo que era verdad. Antes del amanecer, Helena cabalgaba hacia el este, siguiendo las indicaciones que le habían dado las mujeres sobre la probable ubicación de los guerreros. Llevaba ropa apache y había oscurecido su piel con tintes naturales para evitar ser reconocida por posibles patrullas del ejército. El sol comenzaba a elevarse cuando divisó a los centinelas apache en lo alto de una colina. Levantó las manos en señal de paz y pronunció las palabras que Easton le había enseñado. Vengo con verdad de parte de las madres. Los guerreros la escoltaron hasta donde Naiche y los demás estaban reunidos, discutiendo estrategias. Cuando Naiche la vio, su rostro mostró sorpresa y algo más, alivio. Las mujeres me enviaron, dijo Helena sin preámbulos. Hay algo que deben saber. Con la misma franqueza con que había hablado a Easton, Helena reveló su verdadera identidad y los planes de la compañía minera. Explicó que los soldados que se aproximaban eran solo el comienzo, que había visto mapas detallados en las oficinas de la compañía que marcaban todas las tierras apache como futuras concesiones mineras. Mientras hablaba, observaba el rostro de Naiche transformarse del asombro a la ira, y finalmente a una determinación férrea.
¿Por qué nos dices esto ahora?, preguntó él cuando ella terminó, repitiendo la pregunta de Ishton. Porque elegí de qué lado estar, respondió Helena simplemente. Naiche la estudió largamente antes de volverse hacia los demás guerreros y hablar en apache. La discusión fue acalorada. Helena captó suficientes palabras para entender que algunos desconfiaban de ella, que proponían matarla allí mismo. Finalmente, Naiche habló en español para que ella entendiera. Las mujeres han decidido ir al Cañón del Norte. Es una decisión sabia. Enviaremos a la mitad de nuestros guerreros para protegerlas en el viaje. Los demás nos quedaremos para vigilar a los soldados y asegurarnos de que no las sigan. Es una trampa, dijo uno de los guerreros más jóvenes en español entrecortado. Ella nos dividirá y los soldados atacarán. Si quisiera traicionarlos, respondió Helena sosteniendo su mirada, no habría venido a advertirles. Estaría guiando a los soldados hacia su campamento ahora mismo. Te quedarás conmigo, decidió Naiche. Si nos traicionas, serás la primera en morir. Helena asintió. Era justo. Los siguientes 2 días fueron una prueba de resistencia física y emocional para Helena. Cabalgó junto a Naiche y un pequeño grupo de guerreros, moviéndose constantemente para vigilar los movimientos de los soldados sin ser detectados. Observó cómo los apaches se comunicaban a grandes distancias usando señales de humo y reflejos de espejos pequeños. Vio cómo podían desaparecer entre las rocas y la vegetación, volviéndose invisibles incluso a pocos metros de distancia. Comprendió por qué el ejército mexicano había tenido tantas dificultades para someterlos. Durante esos días, también aprendió más sobre Naiche. En los breves momentos de descanso, él le contó sobre su padre, un gran jefe que había muerto resistiendo a los invasores, sobre cómo los apaches habían vivido en estas tierras durante siglos antes de que llegaran los españoles y luego los mexicanos. Nosotros no entendemos cómo se puede poseer la tierra, le dijo una noche mientras observaban las estrellas. La tierra no es de nadie. Nosotros pertenecemos a ella, no ella a nosotros. Mi pueblo ha olvidado esa sabiduría, respondió Helena. Medimos la tierra, la dividimos, la compramos y vendemos como si fuera un trozo de tela. Y ahora buscan lo que hay debajo de ella, sin importar quién viva encima. Helena no pudo evitar sentir vergüenza. No todos somos así, Naiche. Él la miró a los ojos. Lo sé, tú estás aquí. En ese momento, bajo el cielo estrellado del desierto, algo cambió entre ellos. Helena sintió que las barreras que los separaban, su cultura, su historia, sus lealtades divididas, se hacían más tenues. Al tercer día, la situación se complicó. Los soldados, en lugar de seguir la ruta esperada hacia el antiguo campamento, parecían haberse dividido en varios grupos más pequeños que avanzaban en diferentes direcciones. Están buscando el nuevo campamento, dijo Naiche con preocupación. Alguien debe haberles dicho que nos movimos. Helena sintió un escalofrío. Joaquín, ¿tu primo? No es mi primo, es mi contacto. Él conoce estas tierras. Si notó que yo no regresé para informar, podría haber sospechado. Naiche asintió gravemente. Debemos advertir a los nuestros. El Cañón del Norte tiene una sola entrada. Si los soldados la encuentran... No necesitó terminar la frase. Helena comprendió el peligro. Las mujeres, niños y ancianos estarían atrapados. Yo iré, se ofreció Helena. Puedo moverme más rápido sola, y si me encuentro con soldados, no sospecharán de mí. Pensarán que soy una investigadora extraviada. Naiche la miró con una mezcla de duda y admiración. Es peligroso. Toda mi vida ha sido una serie de decisiones seguras, respondió ella. Ya es hora de tomar algunas peligrosas por las razones correctas. Después de una breve discusión, Naiche accedió. Le dio su mejor caballo y un mapa improvisado dibujado en un trozo de cuero. Sigue este camino, le indicó.
Evita los valles abiertos. Si ves señales de soldados, retrocede y busca otra ruta. Antes de que Helena partiera, Naiche tomó su mano. Ten cuidado, Helena. Tu corazón ahora camina con los Ndee. Ella apretó su mano, sintiendo el calor y la fuerza que emanaba. Volveré, Naiche, lo prometo. El viaje hacia el norte fue arduo. Helena cabalgó durante horas bajo el sol implacable, deteniéndose solo cuando era absolutamente necesario para descansar al caballo. Siguió las indicaciones de Naiche, manteniéndose en terreno elevado siempre que era posible para detectar movimientos en la distancia. Al atardecer del primer día, divisó una columna de polvo que solo podía significar jinetes, muchos jinetes, moviéndose rápidamente hacia el norte. Soldados, sin duda, y parecían conocer su destino. «Dios mío, van directamente hacia el cañón», murmuró para sí misma. Espoleó su caballo y tomó una ruta más directa, abandonando la precaución. Necesitaba llegar antes que los soldados. La noche cayó, y Helena continuó cabalgando, guiándose por las estrellas como le había enseñado Naiche. El terreno se volvió más accidentado, con cañadas profundas y mesetas escarpadas. 2 veces tuvo que desmontar y guiar al caballo por pasos difíciles. Al amanecer, divisó a lo lejos la formación rocosa que Naiche había descrito, una montaña que parecía un águila con las alas extendidas. El cañón debía estar justo detrás. Con renovada energía, Helena presionó a su agotado caballo. Pero al coronar una colina, su corazón casi se detuvo. A menos de 1 kilómetro, vio el polvo levantado por lo que solo podía ser la caballería mexicana, avanzando directamente hacia el cañón. No, no, no. Helena buscó desesperadamente una ruta alternativa. No podía simplemente cabalgar hacia el cañón. Los soldados la verían y la seguirían directamente hasta el escondite. Entonces recordó algo que Ishton le había enseñado sobre los apaches. A veces, para proteger lo que amas, debes atraer el peligro hacia ti. Con una determinación nacida de la desesperación, Helena cambió de dirección. En lugar de dirigirse al cañón, cabalgó directamente hacia los soldados, pero manteniéndose visible en la distancia. Cuando estuvo segura de que la habían visto, giró bruscamente hacia el este, alejándose del cañón. Como esperaba, un grupo de jinetes se separó de la columna principal y comenzó a perseguirla. Helena sonrió con grim satisfacción mientras los guiaba en dirección contraria al escondite apache. Su caballo, aunque cansado, conocía este terreno mejor que los caballos de los soldados. Helena lo guió por senderos estrechos y cañadas poco profundas, manteniéndose siempre lo suficientemente cerca para que los soldados no abandonaran la persecución, pero lo bastante lejos para evitar ser capturada. Sin embargo, no había contado con la resistencia limitada de su montura después de tantas horas de cabalgata forzada. El animal comenzaba a flaquear y los soldados se acercaban inexorablemente. Helena tomó una decisión desesperada. Dirigió su caballo hacia una zona de terreno rocoso donde los cascos no dejarían huellas claras. Desmontó rápidamente y le dio una palmada fuerte en el flanco. «¡Corre!», le ordenó. El animal, liberado de su peso, partió al galope. Helena se ocultó entre las rocas y observó cómo los soldados pasaban de largo, siguiendo al caballo sin jinete. Cuando desaparecieron de vista, comenzó a caminar en dirección al cañón. El sol ascendía en el cielo y el calor pronto se volvió insoportable. Helena racionó cuidadosamente el agua de su cantimplora, consciente de que le esperaba una larga caminata. Sus pensamientos oscilaban entre la preocupación por los apaches del cañón y por Naiche y sus guerreros, que podrían estar enfrentándose a los soldados en ese mismo momento. Tras horas de caminar, Helena divisó finalmente la entrada del cañón. Se acercó con cautela, buscando señales de vigilancia apache. «No te muevas», ordenó una voz a sus espaldas en apache. Helena levantó las manos lentamente y respondió en español: «Soy Helena. Vengo a advertirles.
Hay soldados cerca. Dos jóvenes guerreros emergieron de entre las rocas donde habían estado perfectamente camuflados. La reconocieron y bajaron sus arcos. «Los soldados vienen del sur», dijo uno de ellos. «Nuestros vigías los vieron». «No solo del sur», respondió Helena con urgencia. «También del este. Los distraje, pero volverán. Deben mover a todos ahora mismo». Los guerreros la escoltaron rápidamente al interior del cañón, donde el campamento temporal apache bullía de actividad. Las mujeres ya estaban empacando, alertadas por los vigías. Ishton se acercó a Helena, su rostro arrugado mostrando preocupación. «Has regresado. Les advertí sobre los soldados del este», explicó Helena. «Pero necesitan moverse ahora. Hay más soldados de los que pensábamos». «¿Y Naiche? ¿Los demás guerreros?» Helena sintió un nudo en la garganta. «No lo sé. Nos separamos hace 2 días». Ishton la estudió durante un momento. «Has arriesgado tu vida por nosotros». «Es lo correcto», respondió Helena simplemente. La anciana asintió y le entregó el reloj de oro que Helena había dejado como garantía. «Toma, lo necesitarás para lo que viene». «¿Lo que viene?» «Tu nuevo camino». Ya no perteneces completamente a ningún mundo, Helena. Estás entre 2 mundos, como el amanecer está entre la noche y el día. Con esas enigmáticas palabras, Ishton se alejó para ayudar con los preparativos. En menos de 1 hora, el campamento entero estaba en movimiento, dirigiéndose hacia una salida oculta del cañón que Helena no había notado. Mientras caminaba junto a una mujer joven que cargaba a su bebé, Helena no pudo evitar preguntarse qué sería de ella ahora. No podía volver a su antigua vida. La compañía minera la consideraría una traidora. No podía quedarse permanentemente con los apaches. Aunque la habían aceptado temporalmente, seguía siendo una extraña. Y luego estaba Naiche, el hombre que había cambiado su forma de ver el mundo, el hombre por quien su corazón latía con una intensidad que nunca había experimentado. ¿Estaría vivo? Volvería a verlo. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, la larga columna de apaches se internaba en un territorio aún más remoto y agreste. Helena caminaba entre ellos, una mujer entre 2 mundos, siguiendo un destino que nunca habría imaginado. El nuevo asentamiento apache se estableció en un valle oculto entre montañas escarpadas, a 3 días de camino del cañón. El lugar parecía haber sido diseñado por la naturaleza específicamente para ocultarse. Una hondonada fértil, rodeada de paredes rocosas, casi verticales, con solo 2 accesos estrechos fácilmente defendibles. Pasaron 6 días desde la huida del cañón, y no había señales de Naiche ni de los otros guerreros. Helena ayudaba en lo que podía, aplicando sus conocimientos botánicos para identificar plantas comestibles y medicinales en este nuevo territorio. Las mujeres la habían aceptado entre ellas, pero Helena podía sentir aún la desconfianza en las miradas de algunos. «Es natural», le explicó Ishton una tarde mientras recogían hierbas. «Has demostrado valor, pero tu piel sigue siendo blanca». «Lo entiendo», respondió Helena. «En su lugar, yo también desconfiaría». La anciana sonrió. «Pero no todos desconfían. Los niños te han puesto un nombre, Ishkenalde, que significa la que camina entre fuegos. Ven a la mujer que dejó un mundo para adentrarse en otro». Helena sintió un nudo en la garganta. «No sé si pertenezco a algún mundo ahora». «Perteneces al mundo que elijas», respondió Ishton con sencillez, «como todos nosotros». Esa noche, mientras la comunidad se reunía alrededor de las fogatas para compartir la cena, el silencio repentino alertó a Helena. Se volvió para ver lo que todos miraban, figuras que descendían por el sendero de la montaña. «¡Son ellos!», gritó alguien, y pronto todo el campamento bullía de actividad. Los guerreros regresaban, pero su número era menor del que había partido. Helena buscó ansiosamente entre ellos hasta que lo vio.
Naiche caminaba al frente, su rostro marcado por el cansancio y una herida vendada cruzaba su brazo izquierdo, pero estaba vivo. La alegría que sintió fue tan intensa que tuvo que contenerse para no correr hacia él. En lugar de eso, permaneció quieta mientras las familias se reunían. Los gritos de júbilo se mezclaban con llantos por los que no regresaron. Cuando finalmente Naiche se acercó a ella, su rostro reflejaba una mezcla de emociones que Elena no podía descifrar completamente. «Volviste», dijo él simplemente. «Te lo prometí». Naiche miró alrededor, al nuevo campamento. «Easton me contó lo que hiciste. Cómo desviaste a los soldados. Era lo correcto. Arriesgaste tu vida por mi gente, por nuestra gente», corrigió Elena, sorprendiéndose a sí misma con sus palabras. Algo cambió en la mirada de Naiche. Una suavidad que Elena no había visto antes iluminó sus ojos oscuros. «Ven», dijo él, «hay mucho que contar». Esa noche, alrededor de un fuego apartado de los demás, Naiche le relató los eventos de los últimos días. Cómo habían emboscado a un destacamento de soldados. Cómo habían dejado falsas pistas que los militares siguieron hacia el sur, alejándolos del verdadero camino que habían tomado las familias. «Perdimos a 4 guerreros», dijo con voz grave. «Buenos hombres que murieron protegiendo a los suyos». «Lo siento», respondió Elena, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Si no hubiera venido en primer lugar, si no hubieras venido», la interrumpió Naiche, «todos estaríamos muertos. Los soldados tenían mapas detallados de nuestras rutas. Sabían dónde estaban nuestros puntos de agua, nuestros escondites habituales. La información que yo recopilé», dijo Elena con amargura. «No, información mucho más precisa, de alguien que conocía nuestros movimientos durante años». Los ojos de Naiche se endurecieron. «Joaquín». Elena contuvo el aliento. «Joaquín los traicionó. Lo encontramos entre los soldados muertos. Llevaba un uniforme bajo su ropa apache. Pero, ¿por qué me trajo aquí entonces? ¿Por qué arriesgarse a introducir una espía? Porque no confiaba en que entregaras información precisa. Estaba usándote como distracción mientras él proporcionaba los verdaderos mapas». Elena sintió náuseas al comprender la magnitud de la traición. Joaquín, que decía tener sangre apache, que había fingido respeto por este pueblo, los había estado vendiendo todo el tiempo. «La compañía minera debe haberle pagado una fortuna», murmuró. «No era solo dinero», respondió Naiche. «Entre sus cosas encontramos cartas. Le habían prometido tierras, mucha tierra, cuando los apaches fueran reubicados». El fuego crepitaba entre ellos, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. Elena pensó en cómo ella misma había aceptado este trabajo por dinero. ¿Habría llegado tan lejos como Joaquín si no hubiera conocido realmente a los apaches? Si no hubiera conocido a Naiche. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente. «Nos quedaremos aquí por un tiempo. Es un buen lugar con agua y casa, pero eventualmente tendremos que movernos de nuevo. Siempre tenemos que movernos. Por la plata bajo la tierra, por la codicia en los corazones», corrigió Naiche. El silencio cayó entre ellos, cómodo y a la vez cargado de preguntas no formuladas. Finalmente, Elena habló. «No puedo volver. La compañía me buscará. Me considerarán una traidora». «¿Y lo eres?», preguntó Naiche, su voz suave pero intensa. Elena levantó la mirada para encontrarse con la suya. «Sí, traicioné lo que creía correcto por lo que sé que es correcto». Naiche extendió su mano y con una delicadeza que contrastaba con su fuerza tocó el rostro de Elena. «Entre mi gente», dijo, «una persona es juzgada por sus acciones, no por la sangre que corre en sus venas. ¿Y mis acciones? Han hablado más alto que cualquier promesa». En ese momento, con el fuego iluminando sus rostros y las estrellas brillando sobre ellos, el abismo entre sus mundos pareció desvanecerse. Naiche se inclinó lentamente, dándole tiempo a Elena para retroceder si lo deseaba.
Pero ella permaneció inmóvil, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Sus labios se encontraron, tentativos al principio, luego con una pasión que había estado creciendo desde que se conocieron. Un beso que sellaba un pacto no hablado, una promesa entre dos personas que habían encontrado algo precioso en el lugar más inesperado. Cuando se separaron, Nietzsche sostuvo el rostro de Elena entre sus manos. «Esto no será fácil», advirtió. «Nuestros caminos son diferentes». «Ya no», respondió ella. «Mi camino está aquí ahora». Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de felicidad y incertidumbre. Elena continuó aprendiendo las costumbres apache, ahora no solo como observadora, sino como participante. Nietzsche le enseñó a montar al estilo apache sin silla. Ishton profundizó su instrucción en medicina tradicional, y las otras mujeres le mostraron cómo preparar alimentos, curtir pieles y tejer cestas. Para Elena, que había crecido en la capital rodeada de comodidades, la vida apache era dura, pero increíblemente satisfactoria. Cada habilidad aprendida, cada pequeño logro, traía un sentido de realización que nunca había experimentado entre libros y salones elegantes. Y estaba Nietzsche. Cada mirada compartida, cada conversación junto al fuego, cada momento robado a solas, fortalecía el vínculo entre ellos. Elena descubrió en él no solo al guerrero fieramente protector de su pueblo, sino también al hombre reflexivo que recitaba antiguas historias bajo las estrellas, que tallaba juguetes para los niños, que reía con una alegría que contradecía la dureza de su vida. Una tarde, mientras Elena ayudaba a reparar una tienda de pieles, una de las mujeres jóvenes se acercó a ella. «Nietzsche te mira como mi padre miraba a mi madre», le dijo en español vacilante, con hambre en los ojos. Elena sintió que sus mejillas se encendían. «Es un buen hombre. El mejor», asintió la joven. Muchas mujeres apache lo deseaban como esposo, pero él nunca miró a ninguna como te mira a ti. La conversación dejó a Elena pensativa. No había considerado completamente las implicaciones de lo que estaba sucediendo entre ellos. ¿Podría realmente una mujer blanca convertirse en la esposa de un líder apache? ¿Sería aceptada por la tribu? ¿Y si tenían hijos? Esa noche compartió sus inquietudes con Nietzsche mientras caminaban bajo la luz de la luna. «Mi pueblo ha enfrentado muchos cambios», respondió él después de escucharla. «Algunos ancianos dirán que una unión entre nosotros traería mala suerte. Otros dirán que es un puente entre mundos. ¿Y tú qué dices?» Nietzsche se detuvo y tomó sus manos. «Digo que nunca he conocido a una mujer como tú, Elena. Una mujer con el corazón suficientemente grande para abrazar un mundo diferente al suyo. Una mujer lo suficientemente valiente para enfrentar su propio pasado. Tengo miedo», confesó ella. «No del futuro contigo, sino de no ser lo suficientemente fuerte para este mundo». «La fuerza no está en los músculos», respondió él, tocando su pecho a la altura del corazón. «Está aquí, y aquí», añadió, tocando su frente. «Y has demostrado tener ambas». Estaban a punto de besarse cuando un grito de alarma rompió la quietud de la noche. Nietzsche se tensó inmediatamente, todos sus sentidos alerta. «¡Jinetes!», llegó el aviso desde uno de los vigías. El campamento entero se movilizó en segundos. Las mujeres comenzaron a recoger pertenencias esenciales. Los guerreros tomaron sus armas. «Ve con las mujeres», ordenó Nietzsche a Elena. «No, puedo ayudar. Elena, si son soldados, puedo hablar con ellos. Puedo ganar tiempo». Nietzsche dudó, luego asintió bruscamente. «Quédate detrás de mí». Se dirigieron hacia la entrada del valle, donde varios guerreros ya se habían posicionado entre las rocas. Elena sentía su corazón latir con fuerza, pero su mente estaba clara.
Si eran soldados, intentaría negociar. Les mentiría, les diría cualquier cosa para proteger a esta gente que ahora consideraba suya. Los jinetes se acercaban lentamente. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Helena contuvo el aliento, esperando ver uniformes militares. Pero lo que vio la dejó atónita. «No son soldados», murmuró. «Es mi madre». Efectivamente, a la cabeza del pequeño grupo de jinetes venía una mujer mayor, de porte elegante a pesar de la fatiga evidente en su rostro. A su lado cabalgaba un hombre de mediana edad con ropas de comerciante, y detrás 2 guías mestizos. «¿Tu madre?», repitió Naiche, igualmente sorprendido. «¿Cómo...?» Helena no esperó más. Salió de entre las rocas y corrió hacia los jinetes. «¡Mamá!», gritó. La mujer mayor detuvo su caballo y desmontó con dificultad. Cuando vio a Helena, su rostro se transformó con alivio y alegría. «¡Helena, gracias a Dios!». Se abrazaron con fuerza, mientras Naiche y los otros guerreros observaban cautelosamente desde sus posiciones. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Helena cuando finalmente se separaron. «Te he estado buscando durante meses», respondió su madre. «Cuando dejaste de escribir, supe que algo andaba mal. Entonces llegaron noticias de la compañía minera. Decían que habías desaparecido, que quizás los apaches te habían secuestrado». «No me secuestraron, mamá. Me quedé por voluntad propia». La confusión cruzó el rostro de su madre. «¿Qué? Pero la recompensa, los carteles...» «¿Recompensa?». El hombre que acompañaba a su madre intervino entonces. «La compañía minera del norte ofreció 5,000 pesos por información sobre tu paradero. Dicen que robaste documentos valiosos antes de desaparecer. Fernando, mi primo», presentó brevemente su madre. «Él financió la expedición para encontrarte». Helena miró a su primo, a quien apenas conocía. «No robé nada. Descubrí sus planes para desplazar a los apaches y decidí advertirles». «Helena», dijo su madre con tono urgente, «hay soldados por toda la región buscándote. La compañía ha convencido al gobierno de que eres una espía, una traidora». Un escalofrío recorrió a Helena. Miró hacia donde Naiche permanecía vigilante. «Mamá, hay algo que debes saber», comenzó, pero en ese momento los guías mestizos que acompañaban a su madre y primo dieron un grito de alarma. «¡Soldados! ¡A menos de 1 hora de distancia!». El pánico se apoderó del campamento. Esta vez no había tiempo para una evacuación ordenada. Debían huir inmediatamente. «Nos siguieron», dijo uno de los guías. «Debieron ver nuestras huellas». La madre de Helena palideció. «Lo siento tanto. No sabíamos». «No hay tiempo para esto», interrumpió Naiche, que se había acercado. «Debemos movernos ahora». La madre de Helena lo miró con una mezcla de miedo y fascinación. Helena realizó rápidamente las presentaciones. «Mamá, este es Naiche. Naiche, mi madre. Sofía Ramírez». Para sorpresa de Helena, Naiche inclinó respetuosamente la cabeza. «La madre de Helena es bienvenida entre nosotros, pero ahora todos debemos irnos». «¿A dónde?», preguntó Fernando, mirando alrededor con evidente nerviosismo. «Estamos en medio de la nada». «Hay un lugar», respondió Naiche, «más al norte, territorio que ni siquiera los otros apaches conocen bien, pero el viaje es difícil». La madre de Helena tosió, un sonido áspero que alarmó a su hija. «Mamá, ¿estás bien?». «Estoy mejor», respondió Sofía. «Los nuevos tratamientos, pero el viaje ha sido duro». Helena miró a Naiche, su corazón dividido. No podía abandonar a su madre, pero tampoco podía dejar a Naiche y a su gente. Como si leyera sus pensamientos, Naiche habló. «Tu madre vendrá con nosotros, la protegeremos». «Y yo», añadió Fernando, «no he cabalgado hasta aquí para regresar solo». Mientras el campamento se preparaba apresuradamente para partir, Helena llevó a su madre y a Fernando a un lado. «¿Cómo está realmente tu salud, mamá?». Sofía suspiró. «Mejor de lo que estaba. El dinero que enviaste antes de desaparecer pagó buenos médicos. Pero Helena, hija mía, ¿qué ha pasado?
¿Qué estás haciendo aquí entre...? Miró alrededor. ¿Entre los apaches? Es una larga historia, mamá. Te la contaré mientras viajamos. Elena dudó. Luego añadió, hay algo más que debes saber. Naiche y yo estamos juntos. Su madre la miró fijamente, procesando la información. ¿Juntos? ¿Quieres decir? Lo amo, mamá, y él a mí. Fernando soltó una exclamación de asombro, pero Sofía simplemente estudió el rostro de su hija. Siempre fuiste diferente, Elena. Siempre viste más allá de lo que los demás veían. Tomó las manos de su hija. Si has encontrado amor en este lugar improbable, no seré yo quien juzgue. El alivio inundó a Elena. No había esperado comprensión, mucho menos aceptación. Gracias, mamá. Sofía sonrió levemente. Ahora, muéstrame cómo puedo ayudar. No he llegado hasta aquí para ser una carga. Mientras la comunidad se preparaba para partir, Elena presentó a su madre a Ishton. Las dos mujeres mayores se estudiaron mutuamente con curiosidad y un respeto cauteloso. Tu hija tiene un espíritu fuerte, dijo Ishton en su español entrecortado. Siempre lo ha tenido, respondió Sofía, demasiado fuerte para su propio bien, a veces, o quizás exactamente lo suficientemente fuerte para el camino que debía encontrar. Las dos mujeres compartieron una mirada de entendimiento que trascendía las barreras culturales. Elena sintió una oleada de esperanza. Si su madre y la curandera apache podían encontrar un terreno común, quizás había esperanza para un futuro donde los dos mundos que habitaba su corazón pudieran coexistir. Mientras la larga columna de apaches comenzaba a moverse hacia el norte, hacia territorios aún más remotos, Elena cabalgaba junto a Naiche al frente, con su madre y primo cerca. Detrás de ellos, una familia extendida de hombres, mujeres y niños que habían aceptado a una extraña entre ellos. Delante, un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando el paisaje en tonos dorados y cobrizos. Elena miró a Naiche, su perfil recortado contra el cielo del atardecer, y supo que aunque el camino sería difícil, nunca había estado más segura de estar exactamente donde debía estar. ¿En qué piensas?, preguntó Naiche, notando su mirada. En que a veces, respondió Elena, uno debe perderse para encontrarse realmente. Naiche sonrió, una sonrisa que iluminaba sus ojos oscuros. Los Endee tienen un dicho: el camino más largo es a veces el que lleva a casa. Elena asintió, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en su corazón. Mientras cabalgaban hacia lo desconocido, supo que finalmente había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en las personas que ahora la rodeaban, en el hombre que cabalgaba a su lado, en el espacio entre dos mundos donde, contra todo pronóstico, había descubierto su verdadero ser. El viento del desierto sopló, llevando consigo el aroma de salvia y tierra, mientras la caravana avanzaba hacia el norte, hacia un futuro que escribirían juntos, palabra por palabra, día por día, con la tinta indeleble del amor y el coraje.